Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la última sesión de experiencias de este curso. La experiencia de hoy se llama Detección e Intervención Psicoeducativa basada en la evidencia en personas con trastornos del espectro autista. Tenemos con nosotros a José Luis Cabarcos Dopico, compañero nuestro de la Junta Directiva de la sección, que es psicólogo educativo, es también neuropsicólogo clínico y está desarrollando toda su tarea educativa como orientador en la Fundación Aucadi en la actualidad. Fundación Aucadi, que es Autismo Calidad de Vida. Entonces, es también miembro de las secciones, de las divisiones de Psicología Educativa, Neuropsicología Clínica y Psicología Académica SEP. Es un profesional pues, de acreditada formación y experiencia, y la experiencia que nos trae hoy pues, va a ser como muy interesante, sobre todo porque es una experiencia desde el punto de vista de lo que es la orientación educativa y la neuropsicología clínica, y además una experiencia basada en la evidencia. Entonces, pues nada, cuando quieras, bienvenido José Luis, y cuando quieras pues puedes empezar ya a deleitarnos con tu exposición. Bueno, buenas tardes. Se nota que María Ángeles es amiga. Buenas tardes, Antonio, María Ángeles, buenas tardes a todos. Encantado, es un placer y un honor estar aquí. Vamos a ver, vamos a compartir pantalla. Un momentito. A ver. Vamos a ver. La propuesta que me hizo Antonio fue la de tratar de combinar lo que es la intervenciones psicoeducativas eficaces con la parte de detección, sobre todo por el hecho de que cada vez hay más presencia de alumnos con trastorno del espectro del autismo en los centros educativos, ¿no? Entonces yo voy a dedicar una parte más corta a la detección, y me voy a centrar más en las intervenciones, poniendo algunos ejemplos y finalizando con un caso, ¿de acuerdo? Entonces, los contenidos son los siguientes. Comentar brevemente la idea de entender o concebir el trastorno del espectro del autismo como un trastorno del neurodesarrollo, y por lo tanto un trastorno que va cambiando a lo largo de la vida, del ciclo vital de la persona, y por tanto las necesidades también van cambiando, y la respuesta a esas necesidades tiene que ser diferente. En segundo lugar, como comentaba, vamos a hablar de detección, definir con claridad lo que se entiende por práctica basada en la evidencia, más allá de los datos empíricos. Luego te explicaré a qué me refiero con esto. Pondré ejemplos de intervenciones psicoeducativas que se han utilizado y se ha demostrado su eficacia tanto en el ámbito clínico como y de manera central para el contexto que nos ocupa, que es la sección de educativa en centros educativos, y con ejemplos en diferentes edades. ¿De acuerdo? En diferentes edades y con personas con diferente tipo de necesidades, porque el espectro es muy amplio. Finalizaré con un apunte sobre tratamiento y trato y las conclusiones finales. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, comentar que, como nos dice la DSM-5, el autismo se define por la conducta observable. El autismo se define por indicadores conductuales, y sabemos que hay como dos grandes conjuntos de indicadores que tienen que ver con las alteraciones de la comunicación social que se dan en diferente grado y en personas que van a requerir un diferente nivel de ayuda, y, en segundo lugar, comportamientos restringidos y repetitivos. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice la DSM-5. La DSM-5 describe la conducta observable, pero tenemos que tener en cuenta que por debajo de la conducta observable se encuentran los procesos cognitivos. O sea, la conducta observable es una manifestación de los procesos psicológicos subyacentes, procesos sensoriales, cognitivos de comunicación y lenguaje, autorregulación, de cognición e interacción social, procesos motores, en definitiva, procesos que nosotros tenemos que evaluar para poder proporcionar una intervención lo más eficaz posible.
¿de acuerdo? Y procesos que tienen impacto, que van a tener un impacto importante en la vida de esa persona, las habilidades adaptativas de esa persona, ¿de acuerdo? Hemos visto un primer nivel, el nivel de la conducta observable, un segundo nivel, que es un nivel de los procesos psicológicos. No se puede intervenir solo partiendo de la conducta, obviando los procesos psicológicos que están por debajo, y hay un tercer nivel, que es el nivel neurobiológico, y simplemente unos breves apuntes para decir que en los primeros trimestres del embarazo, en los primeros meses de embarazo, ya están sucediendo cosas, ¿eh? Es decir, ya hay alteraciones en ese neurodesarrollo que tiene que ver con la proliferación neuronal. Las más neuronas se desarrollan de forma desordenada de las que tenía que haber. Alteraciones en la migración se van a colocar en sitios, en algunas ocasiones, de forma inadecuada, y eso va a producir que la arquitectura de las neuronas y la sinapsis que se establecen pues, va a producir alteraciones en ese proceso, lo que a su vez va a tener consecuencia en la activación de las redes neuronales. Nos vamos a encontrar con alteración en la activación de las redes neuronales, y eso lo sabemos por estudios genéticos, estudios de tejido cerebral post-mortem, estudios moleculares. Es decir, hay diferentes pruebas que cada vez gracias a las cuales vamos conociendo qué es lo que está pasando en el origen de los trastornos del espectro del autismo. Esto es algo, aquí hay un trabajo de Kurt Chain y sus colaboradores, dos artículos que son especialmente interesantes para el que quiera profundizar en esto. Bueno, al final lo que nos importa es que como resultado de esos procesos, pues tenemos una persona que se va desarrollando, que va atravesando por distintas etapas del ciclo vital y va aprendiendo y poniendo en marcha una serie de actividades que son las habilidades adaptativas sobre las cuales nosotros tenemos que intervenir, que son clave a la hora de que esta persona pueda participar en los contextos físicos, en los contextos sociales en los que desarrolla su vida. ¿De acuerdo? Unos datos de epidemiología para que tengáis en cuenta que la prevalencia se ha incrementado de modo exponencial en las últimas décadas. Estos son datos del CDC, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que habla de número de personas en la población con desarrollo típico, de personas con autismo, una proporción de 88, una en 68, una de cada 59, y la última, la más reciente, una de cada 54. Lo cual es enorme. Esto es en población infantil, ¿no? Con datos de sanidad y datos de ámbito educativo. Una estimación un poco más conservadora de Autismo Europa, estudios europeos, nos habla de una prevalencia de 1 de cada 100, 1 por 100, y ratio por sexo de 3-4 a 1. ¿De acuerdo? 3-4 varones por una mujer, por una chica, ¿no? Esto es así, evidentemente, por tanto, no nos debe de extrañar que las publicaciones científicas en educación relacionadas con autismo pues también han tenido una explosión en los últimos años, ¿no? Cada vez hay más investigación, como la pone de manifiesto esta investigación de Carmona Serrano del año 2020. Luego veremos que es verdad que se ha incrementado de manera exponencial la investigación en autismo, aunque no tanto la investigación relacionada con el tema de hoy, que es la investigación sobre intervenciones psicoeducativas en autismo, que también ha crecido, pero no al mismo nivel del resto de investigaciones dentro del campo del autismo. ¿De acuerdo? Estos son datos de escolarización de alumnos con TEA, de una asociación madrileña, Surestea, en la Comunidad de Madrid, para que veáis que los centros de educación preferente, centros ordinarios con aulas específicas para un alumnado con trastornos del espectro del autismo, también han crecido de manera importante en los últimos años, ¿no? Hay más de 500, y tenemos aulas en primaria, en secundaria, en educación infantil, y ahí veis datos también de educación especial. Es decir, hay un colectivo importante de personas con autismo pues que necesitan apoyo y que necesitan intervención, y ahí no podemos hacer probaturas ni ser ocurrentes, sino que tenemos que tratar de darles, porque lo merecen, la mejor intervención posible. ¿De acuerdo?
vamos a, repito, centrarnos un poquito en la detección. Mirad, este algoritmo diagnóstico lo desarrolló Pauline Philippek, que es una neuróloga estadounidense, y un grupo de importantes colaboradores y expertos en autismo, de manera que podamos incrementar la detección de personas con trastorno del espectro del autismo y también economizar recursos, de manera que hay una serie de fases que, en función de los indicadores que vayamos observando, vas pasando de una fase a la siguiente. La primera fase es la vigilancia rutinaria del desarrollo que pasan todos los niños pequeñitos, ¿de acuerdo? Que ahora vamos a profundizar. La segunda fase es cuando ya hay datos que nos indican una posible sospecha de que podemos estar ante un caso de autismo. Y la última es el proceso de evaluación y diagnóstico, cuando ya los datos nos dicen que tenemos que hacer una evaluación más en profundidad de ese caso que tenemos delante, ¿de acuerdo? El primer nivel del algoritmo, la vigilancia rutinaria en el desarrollo, ¿quiénes digamos, son los protagonistas de la misma? Pues la familia de la persona, evidentemente, pero los profesionales de la escuela infantil, los maestros y también los pediatras. Y hay una cosa muy importante, ¿no? Y es que la familia, si tiene otros hermanitos mayores, pero sobre todo los profesionales y los especialistas, tienen una cosa muy importante, que es el criterio de normalidad. Es decir, pueden comparar el desarrollo típico con indicadores que se van desviando de lo que es el desarrollo habitual. ¿Y cuáles pueden ser indicadores no habituales? Pues que el niño presente un retraso de lenguaje, que no responda, a las instrucciones, o no responda a la voz humana, que presente hipotonía. Es decir, hay una serie de indicadores que pueden no relacionarse con autismo, pero que es importante tenerlos en cuenta a la hora de valorar al niño que tenemos delante, ¿no? Hay escalas como la ICEA-Levant o Sigamos el Desarrollo, que tiene una app muy interesante para familias que os voy a comentar ahora, y también para profesionales de la educación, en la que podemos ya detectar estos primeros indicadores de posible alteración, ¿no? Que en el caso ya más, digamos, que se puedan relacionar más con el autismo, pues podemos observar que hay un menor interés por iguales, lo que es las conductas anticipatorias, que son importantes porque tienen que ver con la predicción de lo que la persona va a hacer, pueden darse de forma típica o incluso no darse. Por ejemplo, pensad cuando se aproxima el adulto al bebé y el bebé echa los bracitos porque anticipa que le van a coger, ¿no? Es decir, hace una predicción y hace un cambio en su conducta. Cuando esos indicadores están alterados o no se presentan, pues podemos, es como una banderita de que el desarrollo, una banderita roja de que el desarrollo puede estar fallando en algún punto, ¿no? O las conductas protodeclarativas que tienen que ver con señalar para compartir información, ¿de acuerdo? Esta es la escala ICEA-Levant, que se hace con los padres, lo utilizan mucho los pediatras, también los psicólogos, para ver en distintas áreas, entre los 0 y los 5 años, la presencia o ausencia de determinados indicadores que se relacionan con el desarrollo normal, con el desarrollo típico, ¿de acuerdo? Y esta es la aplicación de un programa de los CDC de Estados Unidos, Sigamos el Desarrollo, que me parece muy interesante, porque digamos que en esa aplicación, que todos os podéis descargar en vuestros teléfonos móviles, se puede ir siguiendo el desarrollo del niño desde los 2 meses hasta los 5 años, y un padre, un maestro, un cuidador, pues puede ver o verificar que ese desarrollo se va ajustando a lo esperado, ¿de acuerdo? Y es algo interesante porque da consejos, vídeos, perfiles individualizados. Tú metes los datos del niño y en función de esa información, pues tú puedes utilizar esa información en caso necesario para consultar con un especialista, ¿de acuerdo? Este es un protocolo de derivación de un centro de educación infantil, que cuando se observa estos indicadores no habituales en el desarrollo, se rellena y se deriva a los equipos para que estos hagan un análisis más en detalle, ¿no? Una evaluación más en detalle. El segundo nivel se llama valoración de sospecha de autismo, y aquí las señales de alerta es cuando la mirada del niño no indica expectativa emocional,
cuando el niño no atrae la atención del otro, pensad que los niños vienen preparados para atraer la atención de los demás, ¿no? Y cuando no se dan esas conductas de atraer la atención del otro, tenemos que empezar a preocuparnos, sobre todo si se dan junto a otros indicadores como vocalizaciones que no son comunicativas, que no tienen una intención comunicativa, o un ausente o reducido reconocimiento de los cuidadores, ¿no? Que a veces es porque no se fijan, no tienen la atención en la cara, no atienden, o porque tienen una prosopagnosia y tienen una dificultad realmente para identificar las caras, o porque hay problemas relacionados precisamente con la percepción social, ¿de acuerdo? Hay una serie de cuestionarios ya en este segundo nivel, y yo he puesto solo algunos, como el MCHAT-RF, el SCQ y el CSBSDP. Os podéis descargar de internet. Aquí tenéis los posibles signos de alarma a los que hay que atender desde el comienzo del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, el que no responda al nombre a los 12 meses, o que no señale objetos para mostrar interés a los 14 meses, el que no juega a juegos de simulación a los 18 meses, o que no utiliza adecuadamente o que incluso evite el contacto visual y quiera estar solo, dificultades para comprender sentimientos de otras personas, retrasos en las habilidades de habla y de lenguaje, el repetir palabras o frases una y otra vez, de forma inmediata o de forma diferida, el dar respuestas no relacionadas con las preguntas que se les hacen, o que se irritan con pequeños cambios, o que tienen intereses obsesivos, o que presentan conductas motrices como el aleteo de manos, que giran en círculos, que se balancean. Y finalmente reacciones poco habituales al sonido, al olor, al gusto, al aspecto, al tacto, al sonido de las cosas, ¿no? Estas son las banderitas rojas, signos de alarma que el CDC nos dice que tenemos que tener en cuenta como posible sospecha de que estamos ante un caso de autismo, ¿no? El MCHAT, veis ahí, es una prueba que para un rango de edad de entre 16 y 30 meses, con preguntas sí no, y que es interesante porque tiene una entrevista de seguimiento en la que, si inicialmente a las preguntas hay preguntas en relación a indicadores o a conductas en las que el niño falla, más adelante se puede hacer la entrevista de seguimiento con la familia para valorar realmente el riesgo bajo, medio o alto de posible autismo, ¿no? Es una prueba que es específica y es sensible. Es cierto que también se pueden dar falsos positivos, pero es verdad que podemos encontrarnos con casos que al final no desarrollan autismo, porque estos indicadores iniciales, no quiere decir cuántas veces hemos visto chicos que presentan indicadores que al final resulta que no se diagnostican de autismo, pero sí nos van, digamos que vamos cerrando posibilidades, y vamos afinando en lo que pudiera ser un diagnóstico final de autismo. En la escala SCQ, el cuestionario SCQ de comunicación social es muy conocido, está muy difundido, es un cuestionario sencillo que se utiliza a partir de los 4 años, que tiene un tiempo corto de administración y tiene un punto de corte para autismo de 15, ¿no? Aquí lo importante de estos cuestionarios es que, aunque nos den estas señales de alarma, no debemos concluir por estas puntuaciones en los cuestionarios directamente la presencia de autismo, ni mucho menos, ¿no? Que eso es uno de los peligros que podemos correr, no fiarnos de estas puntuaciones y concluir ya de forma inmediata que la persona tiene autismo, cuando en realidad tenemos que hacer una evaluación más en detalle para estar seguros, ¿no? La tercera fase es, creo que hay una errata, ahí pone 2, la tercera es la evaluación y diagnóstico de autismo. Y aquí hay dos instrumentos que son, digamos, fundamentales en el diagnóstico de autismo, que son la escala diagnóstica, una escala semiestructurada ADIR, y la escala de observación A2, ¿vale? Que son, digamos, los dos instrumentos para poder valorar posibles síntomas, posibles indicadores conductuales de autismo, que tienen una alta fiabilidad, sobre todo si los combinamos, pero la fiabilidad no son infalibles, la fiabilidad no es del 100%, ¿de acuerdo? Es muy recomendable, y sobre todo en el ámbito educativo, el observar la interacción en situaciones naturales de la persona, del niño. Es decir, no solo verle en el despacho y no solo plantear situaciones
como las que plantea la escala de observacionados para que observar la conducta en esas situaciones que se preparan, ¿no? La conducta que despliega el niño, sino que esto tenemos que combinarlo también con la observación en situaciones naturales, hablar con los profesores, es decir, lo que es una evaluación multifuente y multimétodo, y no solo basarnos en las pruebas, que sí son importantes esas dos. ¿Vale? El proceso de evaluación psicoeducativa tiene que ver con la identificación de las necesidades de la persona y con la toma de decisiones, que va a tener que ver con la escolarización y con el tipo de apoyos. Y evidentemente debe de incluir siempre lo que son las orientaciones al colegio y las orientaciones a la familia. ¿Veis? Estas son las pruebas: la entrevista para el diagnóstico de autismo ADIR y la escala de observación A2, que presentan unos puntos de corte para el diagnóstico. No me voy a detener más para que nos vaya dando tiempo. Los ítems más sensibles de la escala A2, y eso me parece importante, son que el niño presente un contacto visual inusual, el uso social de la mirada, el placer compartido durante la interacción, que no se dé o se dé de una manera típica. Cuando hay dificultades con las expresiones faciales, por ejemplo, con la sonrisa social, con conductas de mostrar a los demás, con la iniciación espontánea de la atención conjunta, es iniciar que el niño atraiga la atención de los demás mediante gestos, mediante la mirada, partiendo de él, cuando esto está alterado. La frecuencia de vocalizaciones espontáneas o los gestos protodeclarativos. Esos son los ítems, por decirlo así, más sensibles. Bueno, no he querido entrar en mucho detalle para centrarnos en la parte central de la exposición, que son las prácticas basadas en la evidencia, ¿no? ¿Y qué son las prácticas basadas en la evidencia? Pues son las que integran los mejores datos de investigación disponibles con el juicio de profesionales con experiencia en el contexto de las características de la persona, cultura y preferencias individuales. Y esto lo dice la Asociación de Psicología Americana y la Academia Americana de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Es decir, no nos debemos de quedar solo con los datos empíricos, que son importantes, sino que también a eso hay que unir la experiencia de los profesionales. Pensemos en las orientaciones de buena práctica, por ejemplo, el propio criterio del profesional y sobre todo las características de la persona a la que vamos a aplicar la intervención. Entonces yo he tratado de hacer de ir viendo como, digamos, estas tres partes que nos definen el concepto de práctica basada en la evidencia para entender mejor lo que significa, ¿de acuerdo? Unos datos importantes de entrada. Uno, como os decía antes, hay un aumento en el número de investigaciones en el campo del autismo en las últimas décadas, pero es menor el de las relacionadas con la intervención. Siendo importante más recientemente, sigue siendo menor. Dos, sabemos que no existe un único método universal óptimo de intervención para las personas con autismo. No es café para todos, ¿de acuerdo? No hay una intervención estándar que nos sirva para todos. Tres, los ensayos de investigación de calidad, ahora explicaremos a qué me refiero con de calidad, son menores que en otras áreas de la psicología. ¿Vale? Eso no significa que no existan ensayos de investigación de calidad, pero hay un menor número todavía, sobre todo en algunas intervenciones. 4, los estudios controlados aleatorizados, digamos que son los que nos dan la más alta calidad en la investigación, todavía son insuficientes en cuanto a su variedad, en cuanto a las edades y en cuanto a la caracterización de los grupos. Abundan los diseños de caso único, y los diseños de caso único son interesantes, podemos valorar el impacto de una intervención, pero no permiten generalizar los resultados, no permiten generalizar las conclusiones. Y muchas intervenciones comparten técnicas, lo que dificulta la propia investigación cuando comparamos unos métodos con otros, ¿de acuerdo? También la evidencia sobre intervenciones en adolescentes y especialmente en adultos es más limitada que en niños más pequeñitos. Y una cosa y última importante, hay un sesgo en cuanto a la selección de participantes con autismo y discapacidad intelectual. Aunque esto parece que se está corrigiendo y cada vez en las investigaciones hay más presencia de personas con autismo, pensemos que el espectro es muy amplio y no solo están las personas con altas capacidades intelectuales, sino personas con diversos grados de discapacidad intelectual. Esto digo que se está corrigiendo porque cada vez se va dando más presencia a personas, por ejemplo, mínimamente verbales,
o con discapacidad intelectual de distinto tipo. Pero bueno, esto tiene una explicación científica, que es que si queremos comparar autismo, cogemos autismo sin nada añadido para poder establecer una comparación con los grupos de control. Pero lo cierto es que hay una necesidad en las familias, necesidad en los profesionales de que también se dé respuesta a personas que están en esa otra parte del espectro. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a las investigaciones, y para no perder el hilo, estamos en esa primera parte que tiene que ver con los datos empíricos. Hay distintas guías en España, en la universidad, en el Instituto de Salud Carlos III, una de Güemes y otra de Joaquín Fuentes y colaboradores, ya un poquito antiguas, pero que mantienen muchas de sus conclusiones vigentes en la actualidad, y que ya concluían entonces, en el año 2006, que existe un consenso en que la educación, con especial incidencia en programas para el desarrollo de la comunicación y la competencia social y el apoyo comunitario, son los principales medios de tratamiento en el autismo. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y os he puesto este trabajo de una investigación que se desarrolla en Estados Unidos, que yo creo que es una investigación importante, porque lo que hace es revisar las prácticas de intervención psicoeducativa que reúnen criterios de evidencia, ¿no? Y os he puesto esos dos autores, que son Cara Hume y Samuel Odom, que son dos de sus líderes, porque son precisamente psicólogos educativos y expertos en educación especial, ¿eh? Por eso los pongo ahí en primer plano, ¿no? Entonces, en esta guía pues, hablan de una serie de criterios que tenéis ahí, en la que al menos tienen que tener en un nivel de evidencia o 2 diseños de casos grupales con 2 investigadores de grupos diferentes, o 5 o más diseños de caso único, estudios de caso único, teniendo un total de al menos 20 participantes, o una combinación de evidencia en la que se dé un estudio de diseño de grupo de alta calidad y al menos 3 estudios de caso único. Es decir, reúnen una serie, basados en una serie de criterios, revisan toda la literatura científica hasta el año 2017, desde el año 1990, y concluyen que hay como 28 prácticas basadas en la evidencia después de estudiar esos 634 artículos científicos de los que parten. ¿De acuerdo? Y es verdad que los estudios científicos con grupos de control aleatorizados, pues como os decía al principio, pues se ve, lo podéis ver ahí, no sé si se ve aquí, ¿no? Pues son 14,3% en relación a los otros. Es decir, hay estudios científicos con un alto nivel de calidad, pero también hay diseños de caso único, estudios cuasi experimentales. Es decir, ahí digamos que viene indicado los distintos diseños que han utilizado en estas investigaciones, ¿no? Y hablan de modelos, pero también hablan de intervenciones focalizadas, y es donde nos vamos a centrar. Entonces, vamos a hablar de ejemplos de práctica basada en la evidencia, en contextos, repito, en contextos clínicos y educativos, que tienen que ver con lo siguiente: enseñanza en situaciones naturales, sistemas de comunicación eficaces, enseñanza estructurada con claves visuales, ahora lo vamos a ir explicando, autorregulación conductual, cognitiva y emocional, y habilidades sociales. Es decir, son áreas en las que las personas con autismo pues presentan especiales dificultades, ¿de acuerdo? Y también tienen que ver con la modificación de los entornos físicos, las modificaciones ambientales que pueden facilitar los aprendizajes, facilitar la comprensión del entorno y también facilitar los aprendizajes. Ellos lo que hacen es, en este trabajo, que es digamos, el siguiente de una serie de trabajos previos en las que ya comenzaron tiempo atrás a estudiar las intervenciones basadas en la evidencia. Digamos que yo voy a destacar algunas que me parecen particularmente relevantes, pero no voy a hablar evidentemente de todas, sino de las que tienen más presencia en nuestro ámbito, ¿no?
Una de ellas es la intervención naturalista, lo que se llama paradigma de enseñanza natural. Ahí veis las edades en las que se aplica y que tiene que ver sobre todo con la atención temprana, y con una idea muy importante, ¿no? El contar en estas intervenciones con la colaboración de los padres para estimular de manera precoz y de manera intensiva, de la forma lo más temprana posible y de forma lo más intensiva posible, cuando esos indicadores nos van diciendo que ese niño se va apartando de lo que es el desarrollo típico. Y lo que se pretende con estas intervenciones es mejorar de forma temprana esa desviación en el desarrollo, hacer que esa persona retome, por decirlo así, el curso de desarrollo típico en la medida de lo posible. Y pensando en el autismo, en el que el componente social está más alterado, digamos que es ese imán que viene desimantado, y con esta intervención se pretende que ese imán para la relación social pues vuelva a funcionar, por decirlo así, ¿no? A funcionar. Y entonces digamos que uno de los elementos en común es la participación de las familias. La participación de las familias y más cosas. Estas intervenciones tienen que ver con la participación de las familias en situaciones lo más naturales posibles, pensar las dificultades de generalización de aprendizajes que tienen estas personas, tienen en cuenta la edad de desarrollo, tienen en cuenta los intereses de la persona, tienen en cuenta la iniciativa de la persona y, por decirlo así, se van centrando en las áreas más deficitarias, por decirlo así, o donde presenta mayor alteración, es donde se estimula de manera intensa. Y uno de los programas es el programa Jasper, y simplemente lo describo. Este programa trabaja con niños pequeñitos en atención temprana, también en educación infantil, incluso en edades posteriores, pero se centra sobre todo en esos primeros años, y lo que pretende es estimular áreas como la atención conjunta, el juego simbólico, la participación o las habilidades de regulación de manera muy temprana. ¿De acuerdo? Otra intervención es lo que se llama enseñanza de respuestas centrales o respuestas pivote. Esta intervención lo que hace es, digamos, desarrollar áreas de desarrollo que son centrales y que supone el desarrollo a su vez de otras áreas más complejas. Es decir, ahí veis el símil de si desarrollamos áreas como la motivación, el automanejo, la conducta social autoiniciada o la respuesta a claves múltiples, que tiene que ver con trabajar, por ejemplo, con distintos materiales, iniciativa social por parte del niño, empezar a aprender a regular su conducta y la motivación. Esto puede impactar a medio o largo plazo sobre otras habilidades como las sociales, las comunicativas, las académicas, el comportamiento, las cognitivas. Digamos que estos programas que os estoy comentando, estas intervenciones, son intervenciones que están sistematizadas, que siguen paso a paso, te van indicando qué es lo que tienes que hacer, pero que es fundamental la aplicación a las características individuales de la persona y que se dan desde esas premisas, ¿no? De una intervención en situaciones naturales, alejadas de intervenciones descontextualizadas que dificultan la generalización y que tienen poco que ver con los intereses de la persona y con las necesidades de la propia persona y del entorno familiar, ¿no? De manera que lo que hacemos involucrando a la familia es aumentar las posibilidades, aumentar las oportunidades de aprendizaje del niño en situaciones lo más naturales posibles. Es decir, la intervención no se realiza en un despacho durante sesiones de media hora, sesiones de una hora, sino que se realiza durante muchas horas a lo largo del día, en distintas situaciones, con lo que se amplifica y se potencia el efecto de la intervención. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Y estas dos intervenciones, tanto el Jasper, del cual hay cursos en España, hay un grupo en Sevilla del
programa del modelo Jasper, y la enseñanza de respuestas centrales o pivote, pues van mostrándolos en las investigaciones que son eficaces. Y indicaros esto que me parece muy importante, muy interesante, el currículo AITEA. Esto es un currículo desarrollado por la Asociación Autismo Sevilla, por María Gortázar y colaboradores, en la que se trabaja distintos... Ella coge como lo mejor de cada método de intervención en atención temprana y lo que hace es trabajar distintas áreas del desarrollo, áreas centrales en el desarrollo y particularmente alteradas en las personas con autismo, y trabaja una serie de componentes con una serie de objetivos y con una serie de acciones. La idea es hacer a la persona más competente en situaciones lo más naturales posibles, como lo que os decía antes, involucrando a la familia. ¿De acuerdo? Este currículum se aplica fundamentalmente de 0 a 36 meses en atención temprana, aunque tiene principios de intervención y proporciona un currículum muy sistemático que se puede utilizar incluso en edades posteriores, ¿de acuerdo? Pero es particularmente importante. Ahí veis un ejemplo en el área social, el componente de autorregulación personal, donde aparece una serie de acciones que tiene que llevar a cabo la persona dentro de cada uno de los objetivos, y donde se va evaluando si el niño lo supera, si el objetivo se considera que es emergente, es decir, que es capaz de hacerlo con distintos tipos de ayuda física, ayuda verbal, ayuda gestual, o si no es capaz de adquirirlo, o si no se ha trabajado todavía, ¿no? Con observaciones, con estrategias. La información se puede descargar de Internet y es un currículo altamente recomendable y que está basado en mucha investigación y en muchas metodologías que sí nos están diciendo que están... o sea, los datos empíricos nos dicen que son eficaces, ¿vale? Para trabajar diferentes objetivos que tienen que ver con el desarrollo de las personas con autismo. Vale, dejamos esa primera área de enseñanza naturalista. Luego os comentaré un par de cosas que creo que son importantes en relación a eso, pero pasamos a un ejemplo de lo que serían sistemas de comunicación eficaces, que es una de las áreas donde las personas con autismo presentan más necesidades, ¿no? Las habilidades comunicativas. Y aquí os he puesto un ejemplo de un programa que se llama PECS, Programa de Comunicación por Intercambio de Imágenes, que se utiliza en ámbito clínico, como decía antes, en ámbito educativo, en el que se trabaja una serie de funciones comunicativas y se sigue una serie de pasos de manera progresiva. Se va pasando de funciones como la petición y el rechazo, digamos, funciones menos sociales a funciones más sociales. Y lo que se utiliza básicamente es el intercambio de imágenes, que en este caso son pictogramas, y lo que se hace es al niño se le enseña a entregar y obtiene la respuesta a su petición, lo que demanda, ¿no? El objeto, el alimento que demanda. Entonces, este es un programa que parece que la evidencia nos dice que es un programa eficaz para instaurar funciones comunicativas en las personas con autismo, sobre todo en las primeras fases, en las fases de petición, rechazo, petición de ayuda. O sea, las primeras fases de desarrollo comunicativo, por decirlo así, es extraordinariamente bien concebido. Donde quizás exista más dificultad ya es cuando habla de desarrollo de la sintaxis, y ahí digamos que hay más dudas, ¿no? Cuando se pretende estirar demasiado el lenguaje y adquiere cierto carácter de uso de estructuras que son menos naturales o más artificiales, pero es un programa muy interesante. Y una de las cosas que se ve en estos programas, no solo en este, y que nos van diciendo las investigaciones, es que el problema es el mantenimiento de los efectos a largo plazo. Es decir, que se consiguen mejoras, pero hasta ahora todavía no tenemos evidencia de que esos efectos, una vez pasada la intervención, ¿no?, que esos efectos se mantienen, ¿no? Pero es un programa que se considera una práctica basada en la evidencia y que es importante. Sobre todo pensemos en chicos que son mínimamente verbales y en los que se puede usar no solo como un sistema alternativo, sino en muchos casos como un sistema aumentativo de la comunicación. Y ahí veis una aplicación en un móvil
que ya no es propiamente el uso del cuaderno de comunicación, sino que algunas personas puedan hacer la transición hacia el sistema de comunicación a través de dispositivos tecnológicos que le pueden facilitar la vida. En todo caso, son dispositivos más normalizadores. Aquí veis, como todo, es importante recoger información. Esto es un dato... José, sí. Mira, es que hay una pregunta que a lo mejor puede ser interesante ahora contestarla. Dime. Dice, ¿el currículo AITEA sería como el currículo Denver? El currículo AITEA tiene elementos de Denver, ¿de acuerdo? Sí, parecido en cuanto a que es un currículo muy sistematizado, con una serie de objetivos muy pasito a pasito y teniendo en cuenta la edad de desarrollo. Es muy parecido, pero no es lo mismo, ¿eh? Denver tiene su propia metodología, su propia orientación y su propio modelo. Uno se basa en un modelo que se llama neuroconstructivismo, que es el AITEA, y el modelo Denver, digamos que coge referencias de distintos modelos. Es parecido en cuanto a que es un programa muy sistematizado, es parecido en cuanto a que son enseñanzas naturalistas, lo que decía antes, se trabaja en entornos naturales, se trabaja teniendo en cuenta la iniciativa, el interés del niño, despertar la motivación social de ese niño. O sea, que tienen muchos elementos en común, pero son diferentes, ¿de acuerdo? Esto que os pongo... Nada. Esto que os pongo es, en relación al PECS, lo que se ha hecho es, en relación a la transición que los alumnos que usan PECS y que pasan a usar comunicadores, digamos que son los actos comunicativos o el número de veces que utilizan el dispositivo. Para poder ver, esto se pueden hacer distintos tipos de análisis, que realmente eso tiene un impacto en su vida y lo utiliza el alumno en distintos entornos, ¿no? Y esto en concreto tiene que ver con la media de uso en el centro, ¿de acuerdo? Y se va viendo mes a mes. Es un ejemplo para ejemplificar la importancia de la recogida de los datos, ¿de acuerdo? Ahí, recordad, estábamos hablando de enseñanza natural, sistemas de comunicación eficaces, y vamos a hablar un poco de los apoyos visuales, que los apoyos visuales están muy implantados y se utilizan con muchas funciones, para trabajar diferentes aspectos como pueden ser la comunicación, las normas, habilidades de anticipación, aspectos que tienen que ver con la regulación, con el juego, y un montón de habilidades diferentes. No son la panacea, evidentemente, pero sabemos que las personas con autismo, que son muchas personas con autismo, son pensadores visuales. Digamos que una vía o una ruta importante de acceso a la información es la ruta visual, con lo cual se utilizan estos apoyos con distintas funciones. Ahora bien, ¿hay evidencia de que los apoyos visuales funcionan? ¿Qué es lo que nos interesa? Mirad, esta es digamos, parte de un currículum, de un programa más amplio que se llama el TEACH, es una parte, ¿de acuerdo? Que se llama Enseñanza Estructurada con Claves Visuales y que están presentes en muchos centros de educación especial, centros ordinarios, donde hay centros preferentes. Entonces, por medio de apoyos visuales, básicamente, ¿qué se pretende? Que el alumno sea más autónomo, dependa menos de la ayuda. Se pretende que sea una vía para acceder a contenidos de enseñanza, ¿de acuerdo? Se pretende rebajar la ansiedad, mejorar el bienestar, porque, entre otras cosas, esto, digamos, que sirve para compensar dificultades que ahora vamos a ver, y es una ayuda externa interesante, ¿no? Y ahí os pongo como 4 ejemplos que tienen que ver con la enseñanza estructurada. Si nos ponemos en la cabeza del alumno, en la enseñanza estructurada respondería a preguntas como ¿qué se hace y dónde se hace?, ¿no? Ahí veis un pictograma, mi fotografía, y es lo que, si vais a mi centro, veríais en la puerta de mi despacho, con lo cual el alumno fuera ya sabe quién está ahí dentro, y qué se hace ahí dentro, ¿de acuerdo? En segundo lugar, la estructuración temporal, es decir, cuándo se hacen las cosas, ¿no? No solo dónde hago las cosas, sino cuándo, y a lo largo del día, cuál es la secuencia de lo que se espera que voy a hacer, ¿no? o lo que los demás
esperan de mí en cada momento. Esto es muy importante porque, ¿sabes?, las personas con autismo tienen dificultades para anticipar, lo veíamos al principio, con esa predicción, ¿no?, con esa anticipación. Y con esa intolerancia a la incertidumbre, con lo cual es muy importante el utilizar sistemas que les permitan anticipar lo que van a hacer, ¿no? Por otro lado, veis el ejemplo de lo que se llama sistemas de actividad independiente. Entonces tenemos que enseñar al alumno a que sea capaz de utilizar, modificar el entorno en función de sus necesidades, que es en definitiva lo que pretende la educación, y no depender tanto de la enseñanza constante de la instrucción y de la guía constante del profesor. Y eso que veis ahí es un ejemplo de un sistema de actividad independiente, ¿no?, que respondería a la pregunta de cómo se hace. Y el cuarto principio, la información visual, que tiene que ver con qué es esto, ¿no?, identificar en cada momento, hacer el entorno más comprensible mediante imágenes, que ahí veis una tarea en la que es muy fácilmente comprensible el inicio y la finalización de la tarea sin que medie una instrucción verbal previa, ¿de acuerdo? Y eso es de lo que se trata. ¿Veis? Aquí está el alumno que tiene unas bandejas, de manera que va cogiendo una actividad de cada una de las bandejas, la termina, la va colocando, va cogiendo la siguiente, y todo esto es un proceso evidentemente que requiere una ayuda previa y una retirada de ayudas hasta que el alumno va siendo capaz de realizarlo con el mínimo de ayuda posible, ¿de acuerdo? Importante, la enseñanza estructurada tiene que ver con las funciones ejecutivas. A la izquierda veis un modelo de procesos ejecutivos que es que cuando nosotros hacemos una conducta dirigida a meta, tenemos que poner en marcha distintos procesos, y uno de los modelos, hay varios modelos, nos dice que tenemos que poner en marcha la atención ejecutiva, atender a la información relevante de lo que vamos a necesitar, establecer una secuencia de pasos que me van a llevar al objetivo final, ser capaz de cambiar la atención en función de las demandas de la tarea, de la situación, y puede ser una tarea escolar o una tarea de otro tipo. Ser capaz de parar cuando tengo que parar, de inhibir, y ser capaz de ir supervisando el proceso en cada momento, ¿de acuerdo? Bien, este modelo de metaprocesos ejecutivos, en realidad, a las dificultades ejecutivas, porque en estos procesos, en varios, a veces en todos estos procesos, vemos que hay dificultades o presentan dificultades muchos estudiantes con autismo. Esta enseñanza estructurada que os comentaba antes precisamente ayuda a compensar, le ayuda al alumno a atender a lo relevante, a definir objetivos, porque le ayuda a anticipar, por tanto a organizar lo que tiene que hacer, a acceder a la información. También permite mejorar la flexibilidad, porque tú partes de una estructura, pero luego introduces cambios en esa estructura, pero la base de aprendizaje se mantiene, ¿de acuerdo? Le ayudas a controlar distractores y a regular la conducta en la medida en que le presentas la información que es la relevante para resolver la tarea y eliminas la información irrelevante, pues le estás ayudando también a eliminar ese componente de distracción que pueden tener los estímulos superfluos, y también le ayuda a ir chequeando lo realizado. En realidad tiene que ver con procesos también como memoria de trabajo, mantener la información presente, etcétera, etcétera. Pero para que veáis que están relacionados. Y entonces os decía de la evidencia. Pues mirad, aquí hay datos que nos dicen distintos trabajos que nos dicen que ayuda a las personas con autismo a promover un trabajo independiente, sin necesidad de la ayuda, a iniciar tareas, como distintos objetivos en la que estos sistemas, este tipo de ayudas visuales, pueden ayudar a las personas con autismo. ¿De acuerdo? Vamos a pasar, yo creo que vamos bien, pero vamos a pasar a lo que son estrategias cognitivo-conductuales. Digamos que son estrategias, aquí entrarían también el uso de apoyos visuales para mejorar procesos cognitivos que van a impactar en las habilidades adaptativas de la persona, ¿de acuerdo? Una de ellas, como decíamos antes, son las funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas, en definitiva, cuando hablamos de trabajar funciones ejecutivas, hablamos de pasar de un control externo, de un apoyo externo que puede ser la modificación del ambiente físico,
Las claves del TIS que os comentaba antes tienen que ver con esa modificación del ambiente físico para facilitar los aprendizajes, pero luego el siguiente paso, en la medida en que el alumno, en la medida que la persona pueda aprender, es enseñarle a usar las ayudas externas. Es decir, que sea él el que pueda manejar los dispositivos, los pictogramas, los temporizadores, es decir, distintas ayudas que yo voy a poner en marcha para ayudar a esos procesos cognitivos que me van a permitir resolver esa tarea, resolver esa situación, y en último caso sería llegar al control interno, que sería el uso de estrategias metacognitivas, que ya sería un mayor nivel de complejidad. Entonces, este sería el esquema. Una cosa muy importante, a medida que las personas con TEA, que los niños, esto es un trabajo de Pugliese en el año 2015, se van haciendo mayores, tenemos su CI, su capacidad intelectual, pero vemos que en personas con CI mayor de 70, curiosamente se van haciendo mayores, pero las habilidades adaptativas están alteradas. No hay como una correspondencia entre ese CI y la eficacia en situaciones de la vida real. Es decir, pueden tener un CI muy bueno, pero tener dificultades en esas habilidades adaptativas. Y precisamente una de las explicaciones que nos dicen estos investigadores es porque esas habilidades esas funciones ejecutivas que tienen que ver con la memoria de trabajo, con la flexibilidad, pues pueden estar alteradas, siendo una persona competente a nivel intelectual. ¿De acuerdo? Entonces ahí os voy a presentar algunos programas con su evidencia. Un programa, esto ya digo, no vale para todas las personas con trastorno del espectro del autismo, sino que valdría para personas con un nivel cognitivo más alto, es el Unstack and On-Target, ¿no? Es como desengancharse de algo y ponerte en el objetivo. Se basa en un modelo que tiene como 3 componentes. Por un lado, la regulación cognitiva, que sería la capacidad para iniciar, mantener la información, organizar y planificar las tareas escolares, por ejemplo. Otro que tiene que ver con la regulación conductual. Estaríamos hablando del control de la impulsividad, la autosupervisión, la autoconciencia, y el tercer componente con la regulación emocional, que tiene que ver con la flexibilidad y con el control de las emociones, con el control emocional. Este es el modelo de los 3 factores, que tiene que ver también con algunas pruebas, algunos cuestionarios de función ejecutiva que se inspiran en este modelo, ¿no? Entonces, este programa, digamos, lo que le enseña a la persona es a establecer objetivos, definir metas que queremos hacer, el plan para conseguirlo, probar el plan para que verifique que se consigue lo que se establece inicialmente, y un último paso que sería revisar el plan, el saber si ha funcionado o no ha funcionado. Y trabaja con la flexibilidad, con enseñar a despegarse. Despegarse se refiere a que cuando una persona se engancha en una situación, esa situación se magnifica el problema, y ahora os voy a poner ejemplos, y inunda y tapa todo lo demás y no le puedes sacar de ahí. Es como muy difícil, y parecen a veces cosas como muy sencillas, pero que para ellos se hace un mundo, ¿no? Entonces lo que se hace es trocear el problema y hacer que el problema adquiera menor gravedad, menor importancia, para que el problema sea manejable, ¿no? Enseñarle un plan alternativo, llegar a un acuerdo con la persona, y el acuerdo llega al profesional, pero también el padre, porque este es un programa que implica también el entrenamiento a padres, la enseñanza a padres, y enseñar distintos aspectos, como tiene que ver, como puede ser la posibilidad de elección o no elección, qué cosas puedo elegir, qué cosas no puedo elegir. Os voy a poner 2 ejemplos sencillos de situaciones reales. Por ejemplo, objetivo, hacer mis tareas en el aula, pero tengo un deseo, algo que se me ha metido ahí, y es que quiero desayunar y salir rápido de casa. Y es que tengo que desayunar y salir rápido de casa. Y al desayunar y salir rápido de casa no me da tiempo a organizar el material que necesito para llevar, para luego utilizar en el aula. Con lo cual se me olvidan elementos que luego se van a convertir en un problema porque me he olvidado, y el problema estalla una vez que llega al centro, ¿no? Entonces, un plan B puede ser hacer una lista y revisarla antes de salir de casa. O, por ejemplo, el otro día que estamos trabajando con un chico que llegar a clase a tiempo es el objetivo, pero el deseo del chico es ver la televisión. O sea, tiene que ver la televisión. Entonces, el plan alternativo sería grabar el programa para verlo más tarde. Esto es para explicar de manera muy, muy simple
una aproximación al programa que es mucho más amplio porque también trabaja con elementos como el sentido del humor, la negociación, es decir, es un programa con muchos objetivos muy interesante. Pero ¿por qué es interesante y por qué es importante? Porque produce mejoras en el comportamiento en el aula, porque mejora la flexibilidad y la resolución de problemas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, se ha visto que en el aula produce mejoras en la reciprocidad, ¿vale? En el respetar, el seguir las normas, el cumplir las normas. Mejoran las transiciones, en el desengancharse de esos problemas en los que a veces se enganchan, en disminuir la negatividad y mejorar la participación. Y esto es un trabajo en el que se compara un programa al uso de habilidades sociales con este programa, el ANSTAC, y se ve que hay una diferencia importante. No quiere decir que el otro no consiga mejoras, que también las consigue, ¿no? Pero parece que el ANSTAC, al menos en este trabajo, con un grupo control, nos da evidencias de que es un programa eficaz. Para no perderos, estamos hablando de apoyos que tienen que ver con las tareas cognitivas, por decirlo así, ¿vale? Este programa me parece particularmente importante, que tiene que ver con la regulación emocional y que se llama las zonas de regulación, que está hecho por un terapeuta ocupacional que se llama Kuipers. Nosotros a lo largo del día pasamos por distintos estados emocionales, todos nosotros. Es decir, podemos estar más bajos, más bajo estado de ánimo, nos movemos más lentos, podemos estar más tranquilos, nos podemos sentir bien, podemos cabrearnos, enfadarnos, o podemos ya ponernos furiosos, sobre todo ahora que estamos con la Eurocopa, si nuestro equipo pierde, ¿no? Y ahí pues es donde en las personas con autismo pueden empezar los problemas, ¿no? Entonces la idea es utilizar unos marcadores visuales a modo de semáforo para enseñarle a la persona a identificar el estado emocional y, lo que es más importante, no en la parte roja, sino en la parte amarilla, también en la parte verde, en la zona verde, dar herramientas, dar estrategias para poder anticipar, poder evitar esa escalada y poder evitar que lleguemos a la explosión del volcán, por decirlo así, ¿no? Y entonces es un programa muy interesante porque la idea es utilizar elementos que puedan hacer fácilmente comprensible a la persona lo que queremos decir cuando estamos hablando de la zona verde o la zona amarilla, que en cualquier caso los colores pueden ser menos complicados que entender conceptos como frustrado, aburrido, distraído, pensar que para muchas personas con autismo esa sensación interna, que es como esa sensación de fiebre que uno tiene, a veces les resulta muy difícil el ponerle palabras, ¿no? El poder explicar, el tener el concepto claro de lo que me está pasando, ¿no? Y entonces le puedes decir que me muevo lento como un coche en zona azul, ahí estoy más cansado, por lo tanto actúo como ese coche que va más despacito. La zona verde es la zona en la que estoy preparado para aprender, y se les dice, ahí es fenomenal porque estás preparado para aprender, y es como el coche que ante el semáforo verde pues puede pasar, tiene vía libre. La amarilla es como el semáforo en ámbar, en que, cuidado, amigo, que aquí estás empezando a tener señales que te van indicando que a lo mejor puede haber problemas, ¿no? Y entonces lo que tienes es que empezar a leer esas señales para a lo mejor salir de esa situación o utilizar estrategias que te calmen, estrategias de relajación o estrategias de distinto tipo. Porque lo que no se puede actuar es cuando llegas a la zona roja, que es la zona del stop, porque ahí no le expliques, no le razones, no le digas, por ahí ya os digo yo que no se puede hacer nada. Ahí hay que esperar a que escampe y volver sobre nuestros pasos, trabajando de manera que podemos hacer, digamos, como un cuaderno en el que se van trabajando esas situaciones de manera en que la persona cuente con herramientas para que en una situación futura, cuando se vuelva a dar, pues pueda tener alternativas de respuesta más adaptadas, por decirlo así. ¿De acuerdo?
Lo curioso, y aquí tenéis una investigación de Nowell colaboradores, es que nos dice que programas como las zonas de regulación son programas que tienen eficacia, que tienen eficacia. Vamos a pasar a las historias sociales, ¿no? Las historias sociales son otra herramienta de la que disponemos y que tiene que ver con enseñarle a comprender situaciones sociales a la persona para que sepa cómo desenvolverse en ellas, cómo resolver situaciones que le pueden plantear una dificultad. Y son historias que tienen unos criterios de aplicación estructurados que están disponibles en Internet. Yo os puedo facilitar en el enlace. No es simplemente que uno dibuje, sino que tiene que seguir, por decirlo así, una estructura con una serie de frases que, por un lado, describan lo que sucede, que son las frases descriptivas, nos informen del mundo interno de las otras personas o del impacto de lo que hacemos en los demás, como son las frases de perspectiva, tener en cuenta la perspectiva del otro, frases directivas que te dicen lo que tienes que hacer y que siempre se recomienda que sean las menos posibles para que estas historias sean eficaces, y frases de control que ayudan a la persona a poder resolver esa situación. Aquí veis una que tiene que ver con hacer los deberes, ¿no? En el colegio todos mis compañeros y yo tenemos deberes. Si no hago los deberes aprenderé menos. Algunos profes puede que se enfaden conmigo. Hacer deberes es mi responsabilidad, al igual que para Ronaldo ir a los entrenamientos. Como veis, siempre se utiliza un elemento motivador y, por tanto, que tiene que ver con los intereses individuales de esa persona. Como veis, está un poco desactualizada la historia, aunque Ancelotti pues vuelve a estar de nuevo en el Real Madrid, ¿no? A veces el utilizar este tipo de herramientas basadas en los intereses y no tanto acercarlos a nuestro mundo como aproximarnos más a la perspectiva de la persona, nos puede parecer algo y dice, pero ¿qué me está contando este señor, ¿no? Pero lo curioso es que tienen eficacia. Tienen eficacia y se va demostrando que van apareciendo investigaciones que nos dicen que tienen eficacia. Esto es otro ejemplo de historia social en que se le enseña a una persona a aprender la parada de pensamiento utilizando un personaje favorito de televisión que es José Mota, el tío La Vara, ¿no? Y una de las es un extracto de esa historia, ¿no? Cuando la obsesión aparece en mi cabeza, digo poder de la vara, pienso que toco la cabeza con la vara y desaparece. Este chico tenía una obsesión de un episodio que había vivido en un cole años atrás y que en los momentos de ansiedad se le disparaba esa imagen y no era capaz de controlarla, y en este caso le ayudó un procedimiento como este, ¿de acuerdo? Le ayudó, de alguna manera, le ayudó a mejorar esa situación. Este es un trabajo que nos dice que aplicándolo durante 6 semanas, aplicando las historias sociales con estos criterios del 2010 de Carol Gray, mejoran cosas como respetar turnos, sentarse correctamente, ayudar a mantener la distancia interpersonal en el aula. A veces eso cuesta entender, ¿no? Y puede ser como muy invasivo para el compañero, y se va viendo que por procedimientos de este tipo era lo que todos estábamos deseando, saber hasta qué punto estas cosas funcionaban, ¿no? Y vemos que la investigación nos va diciendo que con sus limitaciones, como decía al principio, que van teniendo eficacia, ¿de acuerdo? Otro punto tiene que ver con las habilidades sociales, y la misma investigación de la que os hablé cuando os hablaba de las zonas de regulación emocional, que tiene que ver con las estrategias cognitivo-conductuales, nos habla de un segundo programa que se llama Think Social, que es muy interesante, porque nos dice lo siguiente. Es una perspectiva interesante. Es decir, nosotros utilizamos nuestras habilidades sociales para mantener contento al personal y para mantener un equilibrio. Es decir, en el día, pensad en nuestro día a día, para agradar al personal. Dicho de forma muy simplificada, lógicamente. Pero claro, eso suponiendo que tengas esas capacidades de cognición social de ponerte en la mente de otro. Hay muchos chicos con autismo que no tienen esa capacidad de empatía, y hay un nivel previo al nivel empático. Y el nivel previo es importante aprender estas habilidades porque me van a solucionar papeletas en mi vida y me van a hacer la vida más agradable. Y no voy a estar sometido a que si el profe me dice castigado, que si no sé cuánto. Es decir, me van a facilitar la vida, más allá de que entienda que eso
lo tengo que hacer por ser un buen chico, por agradar a los demás. Y ese componente de empatía en muchas personas con autismo todavía no alcanzan ese nivel. Una vez pasado este primer nivel, sí ya a través de este programa puedes trabajar distintos niveles, ¿de acuerdo? Otro programa es el programa PEERS, que tiene que ver con la facilitación de la interacción social en adolescentes, con aspectos como la respuesta social, la comunicación, la motivación social, tener en cuenta los intereses del otro, protegerse frente al bullying, por ejemplo, enseñar estrategias de autoprotección frente al bullying, un programa de Laugeson del 2014, que es un programa muy interesante, ¿de acuerdo? Y me parece especialmente interesante este otro programa, que es como reorganizar, como rehacer los momentos de pausa, los recreos. Se trabaja también incluso en momento de cafetería. Tenéis la referencia y os podéis descargar el material de internet, que es muy interesante, porque es que yo voy a enseñar a los profesionales y no a los especialistas, a los profes, a las personas que están en el patio, cómo mejorar la interacción de esa persona con autismo con sus compañeros, con sus iguales, ¿de acuerdo? Por medio de pautas claras, por medio de pautas sencillas, y lo que nos dicen estos programas, programas como Remaking Recess, es que veis ahí en la gráfica cómo el tiempo de interacción se incrementa entre la persona y sus iguales, ¿vale? Esto es a la entrada, en mitad del recreo y a la salida. ¿De acuerdo? Y ahí tenéis la referencia. La idea básica es que tú vas a ver hasta qué punto se relaciona o no se relaciona esa persona en los recreos, y te puedes encontrar personas que están aisladas y que a nivel descriptivo permanecen aisladas en el recreo, o personas que se dedican a observar la persona con autismo a sus compañeros, pero no se involucra, se queda como expectante, ¿no? O personas que hacen como un juego paralelo, están jugando pero no se involucran, y los otros están jugando lo mismo pero no están participando de esa interacción, ¿de acuerdo? Digamos que son como distintos niveles de desarrollo, distintos niveles de complejidad del juego, que mediante determinadas pautas a estos profesionales en esos entornos se facilita esa interacción. Aquí hay programas, María Ángeles los conocerá, como el programa Patio, hay distintas aproximaciones que yo creo que están inspiradas en intervenciones de este tipo. Pero me parece un programa especialmente interesante porque, ya os digo, se demuestra su eficacia. Es muy interesante muchas de las cosas que nos pueden ayudar, ¿no? en entornos educativos. Un elemento fundamental: cuando trabajamos todas estas cosas tenemos que tener en cuenta que estamos mejorando la calidad de vida, estamos mejorando los aprendizajes, las habilidades de la persona con autismo, pero también las habilidades de personas que no tienen autismo pero pueden tener TDAH, pueden tener dislexia, pueden tener otro tipo de discapacidades, otro tipo de problemas de neurodesarrollo, pero también a los alumnos sin discapacidades. Es decir, el impacto de estas metodologías, pensemos en los centros preferentes, donde se incluye a alumnos con autismo en esos centros, el impacto del trabajo que se hace con los alumnos con autismo no solo revierte en los alumnos con autismo, sino también en los alumnos sin autismo y los alumnos con otras discapacidades. Es algo que no debemos de perder de vista, ¿de acuerdo? Dos datos en relación, no sé cómo vamos, Antonio. De tiempo, digo. Sí, de tiempo, bueno... Sí. Regular. Me quedan, 10, 12 minutos. Bueno, voy a tratar... a ver, yo quería poner comentar dos cosas en relación al ABA, al análisis conductual aplicado, que evidentemente que es un modelo, una intervención que presenta técnicas de probada eficacia, pero luego a veces se ve que los diseños de algunas investigaciones pues dejan algo que desear, ¿no? Pero es verdad que es un programa con evidencia que ha ido evolucionando a esa intervención natural, hacia modelos naturales, que ya no me voy a detener en ellos, como lo que os he explicado antes, ¿no? Y que necesitan más datos sobre el impacto en las habilidades adaptativas y en la calidad de la persona, en la calidad de vida de la persona. Es decir, una cosa es mejorar la conducta, que se consigue, ¿vale? Y otra cosa es hasta qué punto esa mejora en la conducta tiene un impacto en las habilidades y en la calidad de vida de esa persona, ¿vale? Que es un poco lo que los que valoran
desde fuera estos programas a veces echan en falta. Y la famosa integración sensorial, que parece que actualmente no existe ese diagnóstico, ¿no?, de integración sensorial. El modelo de G-NERS de integración sensorial no está validado empíricamente y a veces nos presentan suposiciones lógicas que no implican una relación causa-efecto. Quiero decir, si una persona coge a una y le aprieta el brazo, la explicación que te pueden dar es que busca sensaciones determinadas de presión basadas en lo que ese modelo dice, pero a lo mejor coge el brazo con fuerza porque tiene problemas de cognición social, porque es impulsivo, ¿de acuerdo? O porque es una persona que no tiene límites. Con lo cual, realmente hay que explicar el origen de la conducta antes de hacer suposiciones. Y a veces las cosas funcionan porque también hay un efecto placebo y porque se están utilizando técnicas encubiertas de relajación, etcétera, etcétera, que también están funcionando. Y ojo, no quiero decir que esto que está muy implantado dentro del mundo de la terapia ocupacional, los terapeutas ocupacionales no ocupan un papel fundamental en el trabajo interdisciplinar a las personas con autismo, que es un trabajo absolutamente esencial, ¿no? Y lo que sí funciona se ve, aunque esto va teniendo evidencia, pero tiene poca evidencia todavía la integración social, sensorial y menos este modelo, son las técnicas de estimulación multisensorial o las distintas adaptaciones que utilizamos, como el uso de cascos, el uso de guantes, es decir, hay una serie de elementos que sabemos que sí que son eficaces, ¿no? Hay un elemento que tiene que ver con la experiencia del profesional, importante, en las prácticas basadas en la evidencia. No me voy a enrollar mucho, pero cuando hablamos de experiencia profesional, hablamos de que lo empírico tiene que estar matizado por los conocimientos de los expertos, y eso nos lleva a las buenas prácticas. Y en educación, ¿cuáles son buenas prácticas? Esto es un documento de Tony Charman y colaboradores, traducido por AETAPI, que es muy interesante. Tiene que ver con... Las buenas prácticas tienen que ver con aspectos que en la escuela serían los valores, la inclusión, las habilidades clave, que son las habilidades académicas y adaptativas, también con observar el progreso del alumno, hay que registrar, hay que compartir los avances con la familia, con el propio alumno, adaptar el currículum con métodos específicos, con adaptaciones, saber que el psicólogo educativo tiene que coordinarse y tiene que colaborar con otros especialistas, también a veces con salud mental. Fundamental la parte de formación de las familias, formación de profesionales interna y externa, la comunicación para consensuar objetivos tanto entre los profesionales como con las propias familias y la propia implicación del entorno, o sea, crear conciencia sobre el autismo. Esto es un material que yo recomiendo que os descarguéis desde el año 2011, pero es un material especialmente interesante, ¿de acuerdo? Una psicóloga clínica, Patricia Howling, y 2 psiquiatras publicaron 10 principios generales para una buena práctica dirigidas a educadores y a clínicos en autismo. ¿De acuerdo? Están en ese documento que os podéis descargar en internet y que es muy reciente porque es un documento de 2020. Y muy rápidamente nos dicen cosas como hay que evaluar antes de intervenir. Fundamental, está claro. La evaluación es fundamental. Evaluación individualizada, y cada individuo, cada familia es único, ¿no? Nos dice, nos tenemos que centrar en las fortalezas y no solo en las limitaciones. Y tenemos que hacer un análisis funcional del comportamiento, es decir, plantearnos qué es lo que está por debajo del comportamiento que os decía al principio de mi exposición, ¿no? Os voy muy rápido, pero aquí en el documento lo tenéis más desarrollado porque es muy interesante. Concentrarse en hacer que el ambiente sea más amigable para el autismo. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver con aspectos físicos del entorno, pero sobre todo con aspectos sociales de actitudes, etc., ¿no? Que el tratamiento eficaz no tiene que ver con una cantidad fija de horas, como os decía antes, ¿no? A la semana de intervención, por ejemplo, ¿no? La necesidad de reevaluar el papel de los profesionales, que tienen que ser más coordinadores del caso, que digamos, tengan un papel de coordinar la intervención por parte de otros profesionales que el papel tradicional que venían teniendo hasta ahora, ¿no?
que es importante el promover una inclusión lo más plena posible en la sociedad, respetar los derechos y establecer mecanismos de derivación y coordinación. Como repito, son 10 principios que están más desarrollados en la intervención. No me voy a centrar en estos, pero lo paso rápido, pero me parece muy interesante, porque estos son una serie de principios que tienen que ver con la elección de las intervenciones adecuadas basadas en la investigación. Sabéis que hay mucha pseudociencia y muchas intervenciones que no tienen ya no mínima evidencia, ninguna evidencia. Entonces, de alguna manera tenemos que protegernos ante eso. Y estas asociaciones y fundaciones en Reino Unido han elaborado un documento en el que también te explican una serie de principios para poder seleccionar adecuadamente este tipo de intervenciones. Los pongo ahí, ¿no? ¿Vale? Para que lo podáis leer, porque creo que Antonio me ha dicho que queda poco tiempo. Acordaos que estamos en el segundo elemento que tiene que ver con el profesional, ¿no? Esto pasa por el equipo interdisciplinar. Todas estas personas que rodeamos a la persona con autismo y que trabajamos con la familia tenemos que trabajar de manera coordinada. Esto es absolutamente fundamental. Y muchas veces el profesional es el que marca la diferencia, porque una cosa es el programa, una cosa es la intervención, pero no nos olvidemos que hay una persona que la aplica, ¿vale? Por tanto, esto es muy, muy importante. Ahí os he puesto distintos profesionales que trabajan con personas con autismo en entornos educativos y en entornos clínicos. Y la tercera pata del banco son las características individuales de la persona. No nos olvidemos que lo importante, lo que está detrás de todo esto al final es la persona, ¿no? Como veis ahí, Juan, Dani, Ana, María, Vicente, es decir, personas que tienen necesidades individuales, una personalidad diferente, déficits y capacidades, tienen motivaciones, intereses y luego elementos como el estado de salud, que sabemos que también influye mucho a la hora de aprender, ¿no? Hay alteraciones no descritas en el DSM-5 que pueden condicionar mucho la conducta y los aprendizajes, que son los trastornos del sueño, trastornos gastrointestinales, déficit motores, por ejemplo, alteraciones perceptivas, la interpretación de las propias señales corporales atípicas, bueno, aspectos que lo dejo ahí y que es importante poder valorarlos porque el DSM-5 no nos habla de ellos, ¿no? Pero hay autores, entre Francisco Rodríguez Santos, que habla de 3 espectros, ¿no? Y habla de los déficits sensoriales y motores como un tercer espectro, que es importante y fundamental a la hora de evaluar, no olvidarnos de estos aspectos. Y os he puesto un caso de un niño de 8 años que tiene un TEA grado 2 tendente a 3, escolarizado en un centro de educación específico, en nuestro centro, en la Fundación Eucavi, que tiene una discapacidad intelectual moderada. Sabemos que la capacidad intelectual está significativamente por debajo de la media, pero lleva poco tiempo con nosotros, todavía no hemos podido valorar, ni los especialistas que han estado con él han podido valorar la capacidad cognitiva con distintas pruebas, ¿no? Ahora parece que ha alcanzado un nivel de desarrollo que ya nos va a empezar a permitir hacerlo, ¿no? Tiene indicadores de alteraciones sensoriales que tienen que ver con las texturas, lo que afecta a su alimentación, valorado por las escalas BBC, problemas atencionales, buena memoria visual y mucha dependencia de la ayuda externa, ¿no? Pobre intención comunicativa, tiene aproximaciones a palabras, ahora comienza con frases de 2 elementos, gran inflexibilidad en la alimentación, presenta alteraciones motrices, problema de sueño e importantes dificultades para regular la propia conducta. No había recibido intervenciones focalizadas específicas para TEA con anterioridad. Entonces, nosotros empezamos a utilizar intervenciones como las que os hemos comentado, algunas de las que os he comentado antes, pero tras varios meses de intervención vemos necesario que tenga un aporte, un tratamiento farmacológico que pueda ponerle en disposición, ayudarle a aprender, porque tiene unas dificultades de regulación importantes, ¿no? Entonces, utilizamos la enseñanza con claves visuales, con él, adaptada a sus necesidades, y cuando digo adaptada a sus necesidades, hablo de sus intereses, hablo del número de estímulos, el tamaño, el número, es decir, adaptados a sus necesidades. Trabajamos también un sistema de comunicación PECS, la intervención implementada con padres, porque necesitan, debido a sus dificultades, el problema de comportamiento, un apoyo en el hogar, que se hace desde nuestro servicio de atención familiar.
Y también empezamos a trabajar en intervención en alimentación y además recibe apoyo de fisioterapia, ¿no? Entonces, los principios de las intervenciones eficaces hablan de individualización, estructura, intensidad y generalización y participación familiar. En definitiva, algunas de las cosas que os he ido contando hasta ahora, ¿no? Entonces, esto era para ejemplificar la idea de que hay que individualizar con un programa de objetivos muy individualizado, que tenga en cuenta sus intereses, que tenga en cuenta su edad de desarrollo, ¿vale? A la hora de adaptar la complejidad de la información que recibe, instaurar programas de comunicación como el PECS que utiliza en el centro y que también está empezando a utilizar en casa, trabajar habilidades de autorregulación basadas en apoyo de claves visuales, temporizadora. Ahí veis la silla, ahí no sería la silla de pensar, sino la silla de relajar, ¿no? En la que se le deja sin darle ningún tipo de material para que él vaya bajando ese nivel de regulación en las situaciones en las que es necesario. Es decir, distintos apoyos para trabajar la autorregulación. En segundo lugar, ese principio de la intervención eficaz, que es la estructura, y trabajamos esa metodología adaptándolos al perfil de habilidades de la persona, ¿no? Con tareas, diferentes tareas, en la que los estímulos tienen en cuenta sus intereses, tienen en cuenta la funcionalidad, además de la estructura, la funcionalidad y sobre todo el sentido para la persona, ¿no? Se trabaja en entornos naturales en los que se promueve la accesibilidad cognitiva, y eso tiene que ver con la intensidad y generalización, y se promueve desde el principio la participación familiar. Es decir, los familiares participan directamente en la programación de objetivos, porque los familiares tienen prioridades que no coinciden con las prioridades que podemos tener los profesionales, y de alguna manera, en la medida de nuestras posibilidades, tratamos de incorporar esos objetivos que son prioritarios para ellos dentro de la propuesta de objetivos. Ese es el cuaderno que trabaja en casa, y lo que veis abajo es esa orientación que están recibiendo en casa para también hacer modificaciones. No se trata de que la casa se convierta en el cole, ni muchísimo menos, pero sí hacer pequeños cambios a nivel de estructura, capacitarles en el manejo de conductas, en habilidades comunicativas y de ocio y alimentación que lleva a cabo el servicio de atención familiar, ¿no? No me va a dar tiempo, Antonio, seguramente, pero bueno, se están viendo progresos en cada una de esas áreas en este chico. Después, ahora estamos a final de curso, lleva unos cuantos meses, pero parece que está respondiendo a este trabajo, ¿no? Y una de las maneras que tenemos... Sí, por ahora no hay ninguna pregunta. Vale. Que, bueno, puedes seguir. Vale, entonces, para poder valorar esa evolución, nosotros tenemos en cuenta, digamos, hay un algoritmo simple de práctica basada en la evidencia del que nosotros recogemos elementos que tienen que ver con la valoración de los objetivos en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre, ¿no? De manera que vamos analizando y registrando, y en función de las dificultades que vayamos observando, objetivos que se quedan por encima o que se quedan por debajo, que tenemos que reformularlos, pues vamos ajustando la intervención a la propia evolución, ¿de acuerdo? Al final, lo importante es trabajar sobre los déficits que presenta la persona, pero también teniendo en cuenta sus puntos fuertes, intervenir sobre las actividades de esa persona que le van a permitir comunicarse en los entornos de la vida diaria, en los que se desenvuelve, mejorar su participación y, en la medida de lo posible, potenciar sus factores personales y mejorar esos factores ambientales desde una visión global de la intervención, como nos dice el modelo de la OMS en el que nosotros nos inspiramos, ¿no? Una cosa, evidentemente, es el tratamiento y otra cosa es el trato. Esto que veis aquí es un marco que se llama el acrónimo SPELL, que tiene que ver en que, además del tratamiento, es importante comprender a las personas con autismo en entornos educativos, sociales y sanitarios. Es decir, además de la estructura, es importante ser positivos nosotros como profesionales en cuanto a los logros que creemos, no tirar nunca la toalla.
lo digo de forma muy resumida, tener en cuenta los aspectos, los puntos fuertes de la persona, los aspectos positivos, ser muy empáticos, dado que ellos tienen dificultades de empatía, nosotros tenemos que poner lo que falta para ponernos en su lugar cuando trabajamos con ellos, porque esto es una manera de que nuestras propias actitudes en la intervención también se vayan modificando. Un bajo arousal que tiene que ver con esa estimulación que a veces puede ser apabullante, pues controlar esa estimulación, pero no solo la estimulación del entorno, sino nuestra propia actitud, el cómo nos dirigimos a ellos, eso es importante. Y un elemento tercero es un elemento de coordinación, ¿no? Que ya lo he repetido a lo largo de esta exposición. El trato también tiene que ver con entender el autismo desde dentro, y aquí hay algunos libros recomendables para entender cómo piensan y qué necesidades tienen las personas con autismo en primera persona, ¿no? Qué es lo que ellos mismos nos dicen, al menos las personas con autismo que pueden decirnos, ¿no? Hay otras muchas que tenemos que observar y tenemos que hacer una labor detectivesca para saberlo, pero hay muchas otras que nos lo pueden decir, ¿no? Y este libro interesante de Daniel Valdez, que es muy interesante, que tiene que ver con contextos amigables con el autismo, que desde una perspectiva de desarrollo, evidentemente, pero que tiene que ver con la persona más allá del trastorno. ¿De acuerdo? Conclusiones. El autismo supone un espectro de intervenciones para un espectro de necesidades que cambian a lo largo del ciclo vital. Esto es muy importante. No es un programa, se aplica ese programa y punto. Y aquí paz y después gloria, ni mucho menos. Es más complejo y tenemos que tenerlo en cuenta. Las intervenciones psicoeducativas siempre tienen que estar basadas en la evidencia disponible, que, como os dije, no solo son datos empíricos basados en modelos psicológicos, sino buenas prácticas y fundamentalmente centradas en la persona. 3, se necesitan más investigaciones de calidad y, sobre todo, conocer cuáles son los ingredientes de las intervenciones que tienen un mayor impacto. ¿De acuerdo? Ahí todavía queda camino por andar, pero vamos en la buena dirección. 4, la intervención tiene que ser interdisciplinar e integral, como os decía antes. 5, fundamental la formación, porque yo os he hablado de intervenciones, pero evidentemente no se pueden aplicar si uno no está convenientemente formado. Y también hay que decir que no todos podemos estar formados en todo. De ahí la necesidad de una coordinación entre profesionales, pero que estos profesionales estén adecuadamente formados. No recomendar nunca las intervenciones sin evidencia científica, tener en cuenta que, por un lado, una cosa es el tratamiento y otra es el trato. El trato tiene que ver con las actitudes, con adaptar nuestro estilo interactivo, con cómo nos comunicamos, con el respeto a la persona, es decir, con una serie de componentes que ya Ángel Rivier, Rosa Ventoso e incluso Ángel Díez Cuervo, querido amigo que ha fallecido recientemente, el doctor Ángel Díez Cuervo, también hablaba, ¿no? de diferenciar lo que es el trastorno. Él hablaba del trastorno y de lo que es la persona, ¿no? Y al final lo que se trata es de obtener resultados personales y mejorar la calidad de vida. ¿De acuerdo? Y muchas gracias. No sé si tenéis preguntas. Quedó. Por esta parte no hay preguntas, pero sí piden, y tenemos pendiente la de la anterior ponencia, la de Francisco Rodríguez Santos, la presentación, que hubo un problema a la hora de obtener esa presentación y tenemos pendiente. Le dan las gracias, José Luis, por la presentación y el interés de tener la presentación, porque ahí hay muchos datos, sobre todo enlaces y material. Vale, por mi parte... Vale, pues no os preocupéis, que tenéis la información, os la envío ahora mismo. Cuando cortemos, yo te envío la copia en PDF para que la puedas enviar. Vais a tener toda la información y ya os digo, hay muchos materiales que os podéis descargar de internet. Y nada, agradeceros. No sé si ya vais a cortar, no hay ninguna pregunta. ¿Quedó todo claro?
Quedó muy claro, José Luis. Tú ya sabes que tú siempre eres muy claro, muy conciso y muy basado en la evidencia ante todas las cosas que nos cuentas. Eso es de agradecer y bueno, pues yo también te tengo que dar muchísimas gracias, las gracias por habernos dado la oportunidad de poder compartir contigo esta tarde, este ratito y que, bueno, que hayas sido tan generoso de todo lo que sabes, contárnoslo y compartirlo con nosotros. Así que muchas gracias, José Luis, y esperamos verte pronto por aquí y contar contigo. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias a todos. Venga, ahora también voy a darle la palabra a Maya Prado, la vocal nuestra de educativa en la Junta de Gobierno del colegio, pues para que clausure ya este ciclo de conferencias, este ciclo de experiencias y ya pues nada, esperamos poder contar con todos vosotros y vosotras para las próximas. Muchas gracias y cedo la palabra a Maya Prado. Muchas gracias, María Ángeles, muchas gracias a todos. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Fantástica la ponencia, como siempre, y un placer escucharte por todo tu saber, todo tu calidez y todo lo que conllevas siempre tú como persona. Muchas gracias, José Luis. Da gusto tener compañeros así. Bueno, pues yo... poco más que decir porque desde luego han sido un ciclo de experiencias, este 9º ciclo en el que la psicología educativa se ha puesto pues por encima yo creo que de muchas expectativas que teníais como colegiados y colegiadas. Este ciclo de experiencias tenía pues por título Aportaciones de la psicología educativa al desarrollo de las competencias socioemocionales en el contexto educativo. ¿Qué decir, no? Que parece que siempre aparece esto en las leyes educativas y muchas veces pues parece que no son de aplicación, y con este ciclo de experiencias se ha puesto en manifiesto pues estas prácticas basadas en la evidencia, que es el objetivo que tenemos desde el Colegio Oficial, y sobre todo dar importancia a la psicología educativa. Los psicólogos y psicólogas educativas tenemos que estar en los centros, es una reivindicación que llevamos persiguiendo hace años. Ahora, con la nueva Junta de Gobierno que acabamos de tomar posesión hace unos días, el viernes, pues va a ser nuestro objetivo fundamental. Tenemos, por suerte, un decano que es psicólogo educativo y que yo creo que va a barrer para adentro, con lo cual, y si no, vamos a hacer que barra, pero él tiene ese objetivo. Y bueno, pues seguiréis la sección, como siempre, muy activa con temas de actualidad, porque es que todos los temas que nos han acompañado durante este curso pues ha tenido su relevancia temporal y como, por ejemplo, las altas capacidades, que apareció un nuevo equipo en los centros educativos y cómo se ha traído para ponerlo de manifiesto qué están trabajando, qué van a trabajar y qué papel podemos tener los psicólogos y las psicólogas. Y, por supuesto, las demás experiencias que se han llevado a cabo y con mucho éxito. Poco más que decir. Gracias, como siempre, a la sección por esta calidad y por esta colaboración con los mejores y las mejores, y siempre pues estaremos de la mano para poder trabajar. El año que viene, como ahora también explicará Antonio, se quiere ir a un paso más. Este año se ha trabajado las competencias emocionales en los centros y el año que viene queremos ir un poquito más, ¿no? Algo como la regulación emocional, que yo creo que tiene una gran importancia, lo que planteaba José Luis, esa flexibilidad, esa forma de gestionar las emociones que tantos quebraderos de cabeza nos están dando muchos psicólogos y psicólogas en los centros educativos. Poco más, muchas gracias y encantada de haber podido estar con todos y con todas vosotros. Un abrazo. Pues nada, un abrazo. A todos también muchas gracias. Recibiréis una circular, pues un poco con alguna propuesta para el curso que viene. Queremos hacer la Asamblea General en septiembre, a ver si todo este tema del COVID pues de alguna forma nos deja ir normalizando
la situación y la hemos dejado para septiembre para intentar que sea presencial, podernos ver, apoyado probablemente con Jesús de la Fuente, catedrático Jesús de la Fuente, con un programa que ha hecho sobre las consecuencias de la COVID-19, siempre él desde un punto de vista psicoeducativo. Por lo tanto, estamos planteando ese tipo de trabajos y la regulación emocional está claro que es uno de los aspectos que en los centros educativos hay que seguir trabajando, hay que seguir tratando, porque problemas de convivencia, problemas de control de impulsos, problemas de este tipo, evidentemente la base está en esa regulación. Así que a todos, feliz verano y esperemos que en septiembre pues, nos podamos ver las caras y sobre todo, bueno, pues que descanséis, que yo creo que ha sido un curso que poco a poco hemos conseguido una cierta normalidad, pero realmente ha sido un curso duro y que quizá todos pues, necesitemos un poquito ese descanso para prepararnos para el curso próximo. Así que a todos muchas gracias. José Luis, muchas gracias a ti por esta última ponencia y nada, a descansar. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo, Amaya, a otro Antonio, a todos y muchas gracias a todos.